Bueno, qué maravilla de amanecer, qué maravilla porque el próximo domingo 15 nosotros vamos a celebrar la Asunción de la Virgen y nos cae este año en domingo y se vuelve un día sensacional. Primero porque van a ser 70 años de la consagración de la obra al corazón dulcísimo de María. Van a ser 50 años de la ordenación del Padre, es decir, sus bodas de oro, y van a ser bastantes años, el año 74, cuando vino nuestro Padre por primera vez a Venezuela. Esto realmente ni lo soñamos. Cuando yo estaba en España, el año 1972, y hubo esa gran catequesis en España, sabiendo que la obra es una gran catequesis, uno soñaba que si algún día el Padre podía venir a América del Sur, porque ya había estado el año 1970 en México, ya había cruzado el charco. Esa fue la gran visita del 70, la visita a México. Pero nosotros esperábamos con ilusión que el Padre pudiera venir. Bueno, y no fue hasta 1974 que el Padre pudo darnos esa enorme alegría. Y ahora se confunde la consagración de la obra del Corazón Dulcísimo de María, las bodas de oro del Padre y esta celebración de la primera llegada de nuestro Padre a Venezuela un 15 de agosto, cuando él dijo que la Virgen lo había traído. Y es así, porque no estaba previsto. Recuerdo perfectamente que supimos en Venezuela que el Padre venía cuando llegó, volvió don Roberto, que estuvo el año 74 en Argentina, cuando el Padre estaba en Argentina, y volvió a Caracas y nos contó, nos dijo que el Padre vendría a Venezuela. Bueno, de ahí empezaron todos los preparativos, pero nunca pensamos que iba a llegar en agosto porque el Padre llegó en esa fecha porque tuvo que adelantar el viaje, dado que la gripe que le empezó en Chile, que se le desató de una forma fuerte y le complicó, diríamos, el pulmón y todas estas cosas, en Perú, que ya lo vimos en las tertulias de Perú, con un poco de complicación y de congestión, y luego al llegar a Quito, ni más ni menos que a Quito, una ciudad a 3.000 metros, nuestro padre se descompensó. Entonces, de allí tuvo que regresar directamente sin poder bajarse en Bogotá. Simplemente estuvo en el avión, pasó por Bogotá, porque bueno, bajaba de 3.000 metros a una ciudad que tiene 2.000 y pico de metros, que es Bogotá, y no podía detenerse más tiempo allí por su estado de salud y llegó a Venezuela por eso, el día 15 de agosto. Entonces, yo creo que vamos a hacer en esta parada del amanecer, diríamos como reunirnos con todas las personas que hemos encontrado y con las que vamos a encontrar a lo largo del camino y con todo el mundo para celebrar a la Virgen, para celebrar la llegada de nuestro Padre a Venezuela y para celebrar esa fiesta grande de las bodas de oro sacerdotales del Padre actual, don Fernando Ocaris. Bueno, una maravilla, pero pensemos que realmente Alto Claro se convirtió desde entonces, se convirtió después de esos 16 días que llegó en la tarde del 15 de agosto, tomó el avión que lo devolvería a Europa la tarde del 31 de ese mismo mes. Las semanas habían sido antes de su llegada de muchísima actividad. Las labores de arreglos en los distintos centros que ordinariamente se hacen durante las vacaciones escolares de finales de julio a finales de septiembre adquirieron un ritmo intenso. Bueno, nosotros pensamos que hablar de Club de Campo es situar Alto Claro en su entorno urbanístico, una zona residencial maravillosa que muchas de las que hoy oímos este audio conocemos, a 18 kilómetros de Caracas, cerca de la carretera panamericana Los Teques, a 1.600 metros sobre el nivel del mar, 600 metros más que Caracas, un paisaje muy característico. Solo con volver la mirada se pasa de un ambiente de pinos, de zona templada, a la típica vegetación espesa y enmarañada del trópico. Y caminando algunas cuadras es posible contemplar un paisaje de montaña próximo y amable.
y 2 kilómetros más arriba se halla un punto desde el que se divisan en lontananza diminutos pueblecitos dispersos por los valles. Bueno, el 15 de agosto de 1973, Alto Claro sacó a la vida una nueva significación, porque allí estuvo nuestro fundador. En ese momento nos parecía casi natural, pero con el pasar de los años, cada vez que vamos a Alto Claro nos damos cuenta del tesoro que para la obra en Venezuela es esa casa. El tesoro que se guarda ahí de los días que el padre sufrió por Venezuela, sufrió dedicando esos momentos de dolor, de pena, de inquietud por su estado de salud, por el país donde quería venir a hacer una catequesis y se no grande y tuvo que contentarse con pocas reuniones, con las numerarias, los numerarios, un grupo de cooperadoras y supernumerarias, pero muy poca gente, y eso haciendo mucho esfuerzo y teniendo, diríamos que ser asistido. Pero en ningún momento le vimos que perdía la vida, sino que realmente entregaba su vida a nosotros en cada momento. Bueno, mientras se desarrollaban las últimas convivencias y los primeros cursos anuales del año, se había acabado de retocar el oratorio y la zona de invitados. Y en la cancha de fútbol, por fortuna, después de vencida la plaga que había arrasado el césped, se prepararon los jardines. Bueno, Alto Claro se convirtió en un lugar maravilloso, un lugar de excelencia, donde fuimos poniendo muchísimos detalles en la casa para ayudar al padre diríamos, a mantener esa ilusión de que, claro, a cada ejaculatoria, servite Domino in Leticia, aparta Señor de mí lo que me aparte de ti, sobre la puerta de su ocupación. Y el padre iba como, al leer eso, de alguna manera nos lo iba impregnando de su cariño para que cuando nosotros volviéramos a ver esa frase en esos mosaicos, nosotros nos sintiéramos muy cerca del padre que estuvo allí, de esa presencia del padre. Yo recuerdo que además de algunas piezas de arte colonial venezolano representando a San José, diseminadas por diversos sitios de la zona de invitados, en el despacho que usó el padre había fotos de los 3 primeros sacerdotes, la imagen de la Virgen de Guadalupe que el padre nos mandó desde México en 1970, se colocó en la salita de estar. El nacimiento idéntico al de la Galería del Fiumo en Vilatevere que el padre nos envió en 1971, se instaló en otra de las salas del estar. Y una imagen de la Virgen que ya habíamos comprado anteriormente, que encontraron entonces su ubicación definitiva, una de Nuestra Señora de Coromoto, patrona de Venezuela, en el muro cercano a la ventana del despacho usado por don Álvaro, otro de barro pintado en el lugar que se divisa a través de una ventana. Bueno, muchos detalles que se fueron poniendo y preparando para la llegada del padre. Entonces, realmente recordar en este momento todo lo que fue esos días es algo maravilloso. Nosotros tenemos en casa, quizás no en el CEF, pero sí lo tenemos en Galipán y en distintos centros, los 2 tomos de las catequesis en América, uno, el catequesis en América 2, y luego después el tomo de catequesis en América, cuando vino nuestro padre el año 75, que son tomos extraordinarios y maravillosos que recogen todas esas catequesis de nuestro padre en América del Sur. Bueno, y ahí está el término catequesis. La obra es una gran catequesis al estilo del Opus Dei, una catequesis que se hace en la familia, que se hace en los lugares de trabajo, que se hace en los lugares de diversión, una catequesis permanente, porque en el fondo nosotros con nuestra unidad de vida que nos ha enseñado el Padre, vamos dando testimonio de de nuestro empeño, porque en cualquier sitio, en cualquier lugar, nosotros que amamos al mundo apasionadamente, manifestamos ese amor con ese servicio, con ese empeño por hacer el mundo mejor a los demás. Bueno, yo recuerdo, y hace poco, bueno, estuvimos contemplando la llegada de las primeras y la llegada de las primeras a Colombia.
Bueno, cuando vino aquí nuestro padre el 75, nosotros en Venezuela tuvimos una de las primeras que todavía vivía, que es Carmen Gómez del Moral, pero no tuvimos a ninguna de las otras tres primeras. En cambio, sí tuvimos a Josefina de Miguel. Marichu estaba en España cuando vino nuestro padre a Venezuela el año 74 y 75, pero Josefina de Miguel estaba en Colombia, seguía en Colombia y pudo venir a estar con el padre aquí entre nosotros. Entonces ese recuerdo que hicimos en ese amanecer anterior, esas primeras que vinieron a Colombia y Venezuela, nos damos cuenta que se reunieron todas, Colombia y Venezuela, además, bajo el dolor que nos dio que Colombia nunca pudo tener más allá del aeropuerto la presencia de nuestro padre en la ciudad de Bogotá, que fue por donde pasó el vuelo, sino que simplemente en aquel avión, en aquella tierra de aquel avión, estuvo nuestro padre y allí subió una numeraria, estuvo el conciliario a verlo y algún sacerdote y seguramente algún laico para verlo en el avión. El padre no pudo bajar en Bogotá, pero sí pudieron las colombianas estar con él en Alto Claro. Por eso siempre que vienen las colombianas a hacer un curso anual o hacer una actividad en Alto Claro, siempre les hacemos sentir que esa casa es tan de ellas como de nosotros, porque ellas hasta la cartela que habían preparado para que nuestro padre hiciera la consagración de la obra ese día en Colombia, nos las dejaron a nosotros y nuestro padre la hizo. Al llegar a Venezuela, la hizo don Álvaro, en nombre de nuestro padre, pero la hizo don Álvaro con la cartela que le regalaron a nuestro padre, que era la preparada para la estancia de nuestro padre en Bogotá. Bueno, hay tantísimas cosas que se pueden contar de esto, pero hoy simplemente como un recuerdo, aunando estas tres fechas, estos tres acontecimientos que se van a unir en esta fecha que vamos a vivir estos días, que es el 15 de agosto, fiesta de la Asunción de la Virgen, fiesta muy bonita, fiesta encantadora, porque luego seguirá la fiesta de la coronación de la Virgen en el cielo, después de que ya está en el cielo, viene la coronación el día 22, pero una fiesta central que Venezuela la recuerda y la recordará siempre como el día que vino nuestro padre, el fundador de la obra, a Venezuela por primera vez, porque tuvimos la suerte de que luego estuvo 2 veces el año 75, y digo 2 veces, porque así lo hemos querido hacer notar, porque después de haberse ido el año 75 a Centroamérica, volvió de Guatemala a Alto Claro, pasó una noche, que eso lo llamamos la tercera vez, y de allí salió para Europa el día siguiente de haber regresado de Guatemala. Bueno, yo creo que nos quedamos aquí en el camino para volvernos a encontrar muy próximamente.